Bien, vamos al día de hoy a hablar acerca del reino. Nuevamente vamos a hablar del reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de la cultura del reino, la manera de vivir del reino. Ya vimos un cambio de autoridad y también vimos el ciudadano modelo, que es Jesucristo. Aprendimos bastante sobre esto. Hoy vamos a ver nuestro papel. Nuestro papel en el reino es ser súbditos del reino. Súbditos del reino. Bien, como miembros del reino de Cristo, entramos en relaciones con Él equivalentes a la de maestro y siervo. La verdad es que esto suena un poco fuerte, porque a la gente no le gusta ser siervo, a la gente no le gusta ser esclavo. Sin embargo, vamos a hablar el día de hoy acerca de poder entender que no es que seamos inferiores en el reino, sino entender que en el reino lo inferior es lo mayor. Es lo que dice la palabra. Dice Mateo 6:24, aquí vamos a hablar, y yo creo que tú lo has leído varias veces. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Bien, Jesús nos muestra que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad en el reino de los cielos es muy diferente a lo que nosotros queríamos hacer con nuestra vida. Es decir, nosotros teníamos planeado algo para nuestra vida, pero Dios quiere que entendamos que hacer su voluntad es lo mejor. Tener sueños de grandeza fuera de Dios suena a orgullo. Tener sueños de grandeza en Dios es querer hacer su voluntad. Es decir, solo cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, podemos soñar en grande. Quienes vinieron el martes y el miércoles pudieron darse cuenta cómo esta chica sencilla, a los 16 años, empezó a servir a un Dios grande y poderoso, y hoy está haciendo grandes cosas para Dios en el mundo musulmán. Pero era una jovencita de 15, 16 años, pero que conoció cuál era la voluntad de Dios. Y yo digo, qué pena por quienes no vinieron, porque la verdad fue una gran bendición tanto para la iglesia el día martes como para las mujeres el miércoles en la mañana. Bien, hablando de cumplir la voluntad de Dios, Jesús nos dejó explícito esto. Vamos a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 nosotros podemos encontrar precisamente esto. Verso 5. Hebreos 10:5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, va a hablar de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Miren, antes, nosotros todos sabemos que vino para morir en la cruz del Calvario, pero hay algo mucho más importante antes de morir en la cruz del Calvario, y fue mostrarnos la voluntad del reino. Dice el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, ¿para qué?
vino, lo primerito que vino a hacer Jesús es hacer la voluntad del Padre. Dice, como está escrito como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí Jesús está diciendo, ya está escrito lo que yo tengo que hacer. Ojo, tenemos que encontrar la voluntad de Dios en la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No lo que yo quiero hacer con mi vida, sino lo que Dios quiere que yo haga. Lo primero que Jesús hizo es leer la palabra. ¿Para qué? Para descubrir qué decían las escrituras de él. Y dice que él leyó el rollo. En ese tiempo no era como un libro como lo tenemos nosotros. Dice que él lo leyó para descubrir lo que estaba escrito de él. Y lo que estaba escrito de Jesús era que él vendría a hacer la voluntad del Padre, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué vino Jesús? Jesús leyó esto, que venía para hacer la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, si Jesús no se hubiera preparado para morir, ¿cómo se preparó Jesús para morir? Haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre. No es que apareció y así como apareció, así fue a la cruz. No, previo a ir a la cruz, Jesús hizo la voluntad del Padre. Así que te vuelvo a decir una vez más, tienes que descubrir en la Biblia cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú descubres cuál es la voluntad de Dios para tu vida, entonces incluso estarás dispuesto a hacer sacrificio. ¿Estamos entendiendo? Nadie entonces puede ofrecer un verdadero sacrificio si no conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Desde que nació, día a día, hizo la voluntad de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos a Dios cuál es tu voluntad para este día? Por ejemplo, para todos los domingos, Dios, su voluntad es que vengamos y aprendamos la palabra. Pero para todos los días, su voluntad es que leamos su palabra, que oremos, que prediquemos. Todo eso que es su voluntad es lo que donde nosotros tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Así que Él exhibió. Todos los 4 evangelios nos muestran el estilo de vida del reino. ¿Cómo? Estilo de vida del reino. Entonces, el cristianismo es un nuevo estilo de vida. O el cristianismo debe ser mi estilo de vida. Más que una religión, más que venir los domingos, más que eso, debe ser un estilo de vida. Que todas las áreas de mi vida estén saturadas de Cristo. Aleluya. Muy bien, vamos a ver Efesios. Entonces ya entendimos, Jesús dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. No mi voluntad, sino para hacer la tuya, Dios. En Efesios capítulo 5, verso 8, mire lo que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Repréndelas. Repréndelas. Entonces, una vez más, nos muestra a nosotros que somos hijos de luz. No, el reino de Dios es un reino de luz. Es un reino de luz. Es vital entonces que nosotros tengamos el mismo corazón que tuvo Jesús para hacer la voluntad del Padre. Él nos dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Sin embargo, el problema está acá, que a muchos cristianos no les agrada el concepto de ser siervos. ¿Por qué? Porque les hace parecer inferiores. Y el ser inferior a los demás no es, ante los ojos del mundo, no es muy bueno. Sin embargo, en el reino de los cielos, el ser inferior a los demás es lo mejor. Es lo mejor. La Biblia encontramos, vamos a hablar acerca de esto, porque encontramos 4 puntos interesantes acerca de la inferioridad en el reino. Escuche esto. Jesús dijo que el más grande tenía que ser el más pequeño. Jesús dijo que el que quisiera ser grande tenía que ser como un niño. Todo eso no entra dentro de nuestro pensamiento occidental, que se nos enseña a ser mejores en todo y que tú debes ser mejor en el mundo. Sin embargo, o debes ser mayor o debes ser grande. Sin embargo, en el reino de los cielos, todo ese concepto cambia y debemos de comenzar siendo inferiores. En el reino de los cielos se comienza desde abajo. Y el lugar más grande del reino de los cielos no es estar arriba, sino es estar abajo, ser más pequeño. Bien, entonces vamos a ver 4 puntos muy importantes respecto a esto. Hablando de ser esclavo, hablando de ser inferior, hablando de ser siervo. Número 1, en la esclavitud hay libertad. En la esclavitud hay libertad. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero ya hemos sido ahora libertados del pecado. Y entonces en la esclavitud ahora hay libertad. Es decir, me conviene a mí someterme a Dios, ser esclavo de Dios, porque ahí es donde yo tengo libertad. Aleluya. En el mundo éramos esclavos del pecado y no teníamos libertad. Sin embargo, ahora, si somos esclavos en el reino de Dios, somos libres. ¿Estamos entendiendo? Entonces es un concepto que tenemos que entender. En la esclavitud ahora hay libertad. El ser siervos de Dios nos hace libres a nosotros del poder del pecado sobre nuestras vidas. El someternos a hacer la voluntad de Dios nos da a nosotros libertad. Aleluya. Amén. Una vez más, la libertad la encontramos en ser esclavos. Pero para el pensamiento occidental, para nuestro pensamiento, eso choca. ¿Por qué? Porque hablamos de que ser esclavo, de que ser siervo, de que ser inferior es como ser poca cosa. Sin embargo, entonces ahora en Dios nos deja claro que debemos de ser, ¿qué? Ser esclavos. Vamos a leer más. Vamos a leer también Romanos. Ya leímos Romanos 6:22
Ahora vamos a leer Romanos 6, 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Estamos en Romanos? No, perdón, yo me perdí. Yo me fui a Efesios. Espérenme. Romanos 6. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aleluya. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Dice que si al que nos sometemos es nuestro amo, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aleluya. Sigamos leyendo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de ¿qué? Siervos de la justicia. En otras palabras, esclavos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está hablando de la relación de ser esclavos del pecado o siervos por la obediencia. Es decir, el pecado nos lleva a esclavitud, toda la gente, y dice que nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora por la obediencia, por hacer la voluntad de Dios, somos siervos de justicia. Aleluya. Vamos a ver Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, vamos para acá. Dice que nuestros miembros los presentábamos al pecado. Dice Romanos 6 que ahora nos conviene presentar nuestros miembros para santificación. Dice Romanos 12 que presentemos todo vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, la decisión en hacer la voluntad de Dios la tomamos nosotros. Una vez más, Dios no nos va a obligar a hacer su voluntad. Dios no nos va a obligar a ser sus esclavos. Nosotros tenemos que ser esclavos por obediencia. No tenemos que ser esclavos por amor. Aleluya, ¿está entendiendo? ¿Le está cayendo el 20? Dios no obliga a nadie. Yo escojo hacer la voluntad de Dios. Ahora, Romanos 12 nos dice a nosotros que la voluntad de Dios es como es buena, agradable y
la voluntad de nuestro Dios tiene tres características: es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz era bueno, era agradable y era perfecto. ¿Cómo Jesús sabía que tenía que hacer algo que fuera la voluntad de Dios? Porque Él sabía que tenía que ser bueno, agradable y perfecto. Así que no es difícil conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es sencillo. Solo debo saber que Dios quiere que yo haga algo bueno, agradable y perfecto. Aleluya. ¿Cómo sé que algo no es la voluntad de Dios? Cuando no es bueno, cuando no es agradable y cuando no es perfecto. Este es el filtro para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, tienen que pasar por este filtro. Es bueno, es agradable, es perfecto, entonces es la voluntad de Dios. Y eso me lleva a mí a ser un ¿qué? Un esclavo. Por voluntad. Aleluya. No por obligación. No a fuerzas. Me conviene a mí ser esclavo por amor de Dios en su reino, a ser esclavo del pecado en el mundo. Y recuerden lo que acabamos de leer en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Es decir, la esclavitud del pecado siempre lleva a muerte. Ahora voy a mostrarte cómo la gente es esclava en el mundo. Resulta que alguien va a tomar a una cantina y mientras está tomando, disfruta lo que está haciendo. Pero al día siguiente, su conciencia le empieza a hablar y su conciencia le dice que lo que hizo está mal. Entonces, en ese momento, le dice a quienes están ahí con él: te juro que no voy a volver a tomar. Ya no voy a volver a tomar. Pero ese es su deseo. Su deseo es genuino: no volver a tomar, no volver a drogarse, no volver a ser infiel. Cualquier cosa que el hombre quiere dejar de hacer. Pero resulta que no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene un amo. Y ese amo es el pecado. Y por lo tanto está obligado a hacer todo lo que su amo diga. Por eso es que tenemos que entender que nos conviene a nosotros tener libertad, aleluya, pero a la vez ser esclavos de Dios. Aleluya. Ahora, beneficios de un esclavo. Los beneficios de un esclavo en el tiempo de la esclavitud era obviamente que tenía la protección de su amo. No tenía que preocuparse mucho por qué iba a comer, porque su amo al final de cuentas iba a prepararlo todo. Mira, la esclavitud, obviamente había como no como rangos de esclavos, al final todos eran esclavos, pero sí no había derechos, pero tampoco tenían que preocuparse por nada, porque el amo tenía que darles todo. De igual manera, ahora bien, obviamente había amos abusivos y amos que efectivamente trataban a los esclavos como personas. Ahora, sabiendo que Dios es un Dios bueno y que podemos recibir un montón de cosas y beneficios como esclavos, sabes que nos conviene ser esclavos. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo? Nos conviene vivir en esa relación. Vamos a ver 1 Corintios 7:22. Estamos viendo el primer punto. En la esclavitud hay libertad. 1 Corintios 7:22.
Porque el Señor fue llamado siendo ¿qué? Siendo esclavo. Liberto es del Señor. Una vez, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir, o lo que está diciendo aquí Pablo a los judíos, le está diciendo porque en ese tiempo sí había esclavitud. Los que antes eran esclavos, hoy son libres. Aleluya. Pero el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Ahora es esclavo por amor. Vamos a ver en 2 de Corintios. (3:17) Porque el Señor es el Espíritu. Una vez más, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Note esto. Este versículo se dice que ha sido traducido mal. Y lo que en realidad este versículo debe decir, donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Es decir, hay áreas de nuestra vida que sí le hemos sometido a Dios y estamos haciendo su voluntad. Pero hay áreas en nuestra vida donde simplemente no le hemos permitido a Él ser Señor y Él no nos puede obligar. Entonces no hay libertad. En el área que tú le rindes al Señor hay libertad. Una vez más, en el área que tú de tu vida que le rindes al Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Donde el Espíritu es Señor, ahí es donde hay libertad. Aleluya. No donde el Espíritu está, porque el Espíritu está en todos lados, pero no todos. Donde está el Espíritu hay libertad. Yo conozco cristianos esclavos del cigarro. Yo conozco cristianos esclavas del chisme. Yo conozco cristianos esclavos de las relaciones tormentosas. Yo conozco cristianos esclavos de un montón de cosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces no todos tienen libertad, sino tenemos libertad en todas las áreas que le entregamos al Señor. Aleluya. Todos los cristianos pueden conocer al Señor, pero no todos pueden ser libres. Porque las áreas que le entregamos al Señor son las áreas en las cuales Él nos hace libres. Así que si hay una área en tu vida que todavía no eres libre, es muy sencillo, ríndesela al Señor. Ríndesela al Señor. Conozco gente, hombres, mujeres, batallando con la pornografía. Conozco hombres y mujeres batallando con las drogas. Entonces, una vez más, no es que el Señor no los quiera hacer libres, es que la gente tiene que tomar la decisión de entregarle su vida y esa área de su vida al Señor. Conozco personas que son esclavos de la ira. No les puedes decir nada porque están como gata boca arriba, listo para defenderse. Entonces, esas hermanas que son fosforito, que se prenden a la primera, se encienden. Hermanos igual. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Con un chispazo, ¡pum! Porque no le ha entregado esa área de su vida al Señor. Entonces tienen que decirle, Señor, ayúdame a controlar la ira. Ayúdame, Señor, a controlar el coraje, que yo no me enoje tan fácilmente. Ayúdame a no guardar resentimiento. Todas esas son áreas que tenemos que entregarle al Señor cuando vivimos en el reino. Aleluya. Esa es cultura del reino, y la cultura del reino es una cultura de libertad. Aleluya. ¿De qué? De libertad. Así que, amados, Dios nos ha llamado a libertad y nos ha llamado a ser siervos,
que cuando somos siervos somos libres. Aleluya. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 6. Verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mucha gente sirve para ser vista por los hombres, pero en realidad quiero que entiendas algo, que cualquier servicio que hagas no es a los hombres, es a Dios. Amén. Cualquier cosa que hagas no la tienes que hacer para los hombres, la tienes que hacer para Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces debo esforzarme en servir a Dios con excelencia, no a los hombres, porque algunos solo sirven si está el pastor viéndolos, algunos solo sirven si el pastor los llama, pero si alguien más los llama, simplemente no lo hace. ¿Estamos acá? No sirvas a los hombres, sirve a Dios. De esa manera entonces entendemos que somos libres cuando podemos servir con excelencia a Dios sin tomar en cuenta que servimos a los hombres. ¿Por qué? Porque la recompensa no va a venir de los hombres, la recompensa va a venir de Dios. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos, sea pequeña o sea grande, debe ser como siervos de Cristo, sirviendo a Cristo y no a los hombres. Aleluya. Pero viceversa acá. Para servir a Cristo tienes que servir a los hombres. ¿Y servirlos de qué? De corazón. Servirlos de corazón. Algo que aprendimos el día miércoles con la misionera es que Dios perdona todos los pecados, pero no perdona los pretextos. Y mucha gente por pretextos no está sirviendo a Dios y no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pon esto en tu corazón. ¿Cuántos pretextos pones para servir a Dios? Dios te perdona tus pecados, pero no tus pretextos. ¿Cuántos pretextos pones para llegar tarde a la iglesia? Más bien para no llegar temprano. Todo eso no te califica a ti. Tus pretextos no te califican a ti como discípulo. Nos contó que en el país donde ella está, que es Indonesia, a un discípulo se le es contado con discípulo hasta que está discipulando. Mientras es uno más. Pero un discípulo bíblico es el que ya está haciendo más discípulos. El que ha entendido lo que es la voluntad del reino. Así que, ¿de cuáles eres tú? ¿Ya eres contado como discípulo o todavía sigue siendo uno más? Muy bien, sigamos adelante. Apenas vamos en el primer punto. Vamos ahora a ver, recuerda que lo que dice el versículo 7 dice, Efesios 6, 17, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aleluya. Una vez más, en la esclavitud hay libertad para los hijos de Dios, para los siervos de Cristo. Aleluya. Se nos llama siervos de Cristo, aquellos que servimos de corazón al Señor. Primera de Pedro 2:16. Aleluya.
Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Algo que aprendimos el día miércoles es que mucha gente peca por pretexto. Y Dios va a perdonar el pecado, pero no el pretexto. Dios va a perdonar el pecado de la gente, pero no el pretexto. La gente pone 1000 pretextos para no congregarse. La gente pone 1000 pretextos para no diezmar. La gente pone 1000 pretextos para no ofrendar. La gente pone 1000 pretextos para no predicar. Ahora Dios nos va a perdonar los pecados, pero no los pretextos. Y son los pretextos los que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos pretextos has puesto tú? ¿O cuántos pretextos tienes que derribar en tu vida para hacer la voluntad de Dios? Aleluya, una vez más. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Señor, soy tu siervo. Me conviene ser tu siervo. Me conviene entregar todas las áreas de mi vida bajo tu voluntad. Ahora, aquí viene esto último y es fuerte. Tú no puedes hacer ya tu voluntad, porque tu voluntad ya no existe en la Biblia. Si ya somos cristianos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad del Padre. Así que no puedes hacer tu voluntad ya. No hay ningún versículo en la Biblia que nos mencione que tú tienes que hacer tu voluntad. No hay ningún versículo. Ninguno. Todo se nos dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Tu carne quiere que tú hagas tu voluntad. Que te enojes, que chismees, que critiques, que hables. Esa es tu carne. Tu carne quiere tener el pretexto para hacer cosas malas. Pero si tú te enfocas, si nos enfocamos cada uno de nosotros en hacer la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestra voluntad no existe. Y que aparte tenemos que derribar todos los pretextos que nos evitan hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Están listos? Amén. Para derribar los pretextos. Amén. Muy bien. Vamos al segundo punto. Terminamos el número 1 en la esclavitud y libertad. Vamos al número 2. Hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. Hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. Mateo 23, 11 y 12 dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículo 11 y versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero el versículo 11 nos da la clave. El que es el mayor de vosotros, ese sea vuestro siervo. Una vez más, en la grandeza
en la grandeza, en un sirviente hay grandeza. O hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. A veces no entendemos lo que es ser un sirviente porque no lo hemos vivido. Pero tenemos el concepto de que somos los príncipes y los reyes. Así nos educaron algunos en su casa, que como creen que lo merecen todo, en un trabajo les cuesta someterse. Y hay inestabilidad laboral, porque crees que te lo mereces todo. Ahora, la verdad, que para escalar en un trabajo no puedes llegar como un gerente. Tienes que empezar desde abajo. Y la Biblia nos dice que el mayor tiene que servir a todos. O sea que en el reino de los cielos es un reino de al revés. Mientras más humilde seas, mientras más inferior estés, eres más grande en el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Eres más grande. Una vez más, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todavía no conozco a una persona prepotente queriendo llegar a un trabajo con un excelente sueldo y no recibir órdenes y llegar alto. ¿Verdad que todavía no hay? No. En un trabajo nos contratamos para recibir órdenes. En un trabajo nos contratamos para realizar cierta actividad, cualquiera que sea, pero no va a ser como nosotros queramos, va a ser como la empresa lo requiera o lo exija. Ahora fíjate, ¿en un trabajo te pueden exigir? Sí. Claro, para eso te contrataste. Para eso te contratas en un trabajo, para obedecer y para que te exijan. ¿En un trabajo puedes hacer tu voluntad? No. Hoy me voy a tomar 4 horas de comida. ¿Puedo? No. Bueno, si en el mundo se nos exige y lo cumplimos, ¿por qué en las cosas de Dios nos cuesta mucho trabajo? ¿Por qué somos como dando las obras nada más de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestro tiempo, de todo? ¿Por qué si en tu trabajo sí puedes cumplir? ¿Por qué en tu trabajo sí puedes obedecer órdenes y no le dices nada al jefe? Pero al pastor sí le puedes rebatir. A tu líder en el ministerio sí le puedes decir, no voy. O a tu líder le puedes decir, quiero a la hora que quiero. Es más, si le dices, y si no, simplemente llegas. Te crees indispensable. Qué pena por ti. Aquí dice la Biblia que el que se humilla, será enaltecido. Pero el que se enaltece será también humillado. Entonces, el humillarnos en el reino de los cielos debería ser la naturaleza de cada uno de nosotros. Que cuando nos hacen algo, te vas a ver mejor humillado que respondón. ¿Estamos entendiendo? Te va a beneficiar mejor humillarte que responder. Y si te humillas, dices, no, ya la regué esa vez. La próxima vez debo ser mucho mejor. ¿Por qué? Vamos a tener una rebelión pasiva. ¿Qué es la rebelión pasiva? Que no dice nada, pero no obedece. ¿Y cuál es la rebelión activa? El que responde, el que está juzgando, el que está hablando, el que no está de acuerdo, el que está en controversia con las órdenes, con las exigencias. Amados, tenemos que entender que hay grandeza en obedecer. Tenemos que entender que hay grandeza en ser un sirviente obediente. Aleluya. Amén.
¿Y cuáles son los extremos de obediencia? Señor, te amo, y porque te amo, te obedezco. Pero ¿por qué no amas al varón, a la mujer que es tu líder, para obedecer? ¿Estamos acá? Amén. Muy bien. Vamos a ver Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si queremos ser primero, tenemos que ser primero siervos. Una vez más, hay grandeza en el hecho de entender, de recibir la revelación de ser un sirviente. Marcos 9:35. Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 10, 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Por qué Dios no nos honra? Porque no estamos siendo siervos. Si servimos a Cristo, entonces el Padre nos honra. Nuestra prioridad debe ser servir en el reino. Estamos en un reino donde hay un rey, y a ese rey debemos de servir. Y cuando servimos al rey, el Padre nos honra en todos los sentidos. Si nosotros honramos al rey del reino, el Padre del rey nos va a honrar a nosotros. Aleluya. Amén. Muchos quieren honra y no quieren servir. Hablando de honra, hablemos de bendiciones, hablemos de un bienestar en general. Pero la verdad es que queremos el beneficio, pero no queremos el proceso para alcanzar el beneficio. Y es morir a nosotros mismos, es morir a nuestro yo, es morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nos garantiza a nosotros que Dios nos va a honrar a nosotros. Aleluya. ¿De qué se trata todo esto? No de que Dios nos quiera tener sometidos, sino que descubramos que al someternos a Él, Él nos honra en todos los sentidos. Aleluya. Muy bien. Vamos al número 3. Al número 3. Número 1, en la esclavitud hay libertad. Número 2, hay grandeza en ser un servidor. Y número 3, en la humildad hay exaltación. Esto me encanta.
En la humildad hay exaltación. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El más humilde es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, hablando de esta humildad, no está hablando de una posición. Tú puedes ser humilde sin tener una posición en el reino. Y eso te hace ser más grande que el que tenga una posición y no sea humilde. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Una vez más, en la humildad Dios te va a exaltar. En la humildad el Padre te va a exaltar. Vamos a ver Lucas, capítulo 18, versículo 4. A ver, espérenme. Perdón, es 14. 18, 14. Es una parábola que nos habla acerca de un pecador y algunos que creían que eran justos. Y dice que este pecador golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. ¿Y quién fue el que fue justificado? Los que creían que no habían pecado, que guardaban toda la ley, o el que decía: sé propicio a mí, pecador. Es decir, cuando eres obediente, te reconoces pecador. Cuando eres humilde, te reconoces pecador. Porque muchos se creen muy justos. Y la verdad es que la justicia del hombre no es la misma que la justicia de Dios. Ante nuestros ojos, la gente puede parecer buena y bien, pero solo Dios conoce el corazón. Aleluya. Así que lo que Dios estaba viendo en estos hombres no era su posición, no era lo que se dedicaban, era su corazón. Y lo que el publicano le está diciendo: sé propicio a mi pecador. El 14 nos da la respuesta. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la humildad Dios te va a exaltar. Permanece en humildad, permanece humilde, permanece humillado todas las veces que sea necesario. Aunque tú creas tener la razón, no te defiendas. Aunque tú creas que estás en tu derecho y que es una injusticia, ve a los pies de Cristo. Siempre es así. En mi caminar como cristiano, cuando alguien ha hecho algo contra mí, he permanecido humillado. Nos conviene a nosotros humillarnos en la presencia de Dios. Porque cuando nos humillamos en la presencia de Dios, no buscando venganza, no buscando ni siquiera con pensamientos que le vaya mal a la otra persona, menos con palabras. ¿Por qué? El corazón lo conoce Dios. El corazón lo conoce Dios. Y es Dios el que, de acuerdo a la humildad, vendrá el exaltar a la gente. O cuando la gente está enaltecida: no, yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. ¿Por qué tenía que ser así? Mucha gente que ha tomado esa posición, el día de hoy están mal. Mal.
muy, pero muy mal. O sea, tú no puedes levantarte contra la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Llámese autoridad tus padres, llámese autoridad tus líderes dentro de la iglesia, llámese autoridad tus maestros, llámese autoridad tu pastor. Tú no puedes levantarte contra ninguna autoridad, porque cuando te levantas contra una autoridad, automáticamente te estás enalteciendo. Mejor permanece humillado. Si crees que fue una justicia, yo muchas veces he pedido perdón, aunque yo he tenido la razón. O sea, aunque no tenga de qué pedir perdón, yo pido perdón. Eso es quedarte del lado de Dios. Es decir, vivir en humildad, vivir humillado te hace permanecer del lado de Dios. Buscar venganza, buscar que se ejecute tu razón, buscar que se establezca tu voluntad, te hace quedarte del lado de las tinieblas. Y el primero que se enalteció en su corazón hasta el día de hoy sigue pagando las consecuencias. Y ese fue Satanás. No hay el día de hoy trabajadores obedientes. El día de hoy no hay empleados obedientes. Tampoco hay cristianos obedientes al 100%. Y el reino de los cielos es un reino de obediencia. Aleluya. Es un reino de humildad. Vamos a ver Proverbios. Proverbios capítulo 29. Dios estará hablando. Proverbios capítulo 29. Versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Necesitamos un espíritu humilde para cuando tu jefe te regañe por una causa injusta, te mantengas humillado. Y si tú te mantienes humillado, Dios es el que te va a honrar. Dios sabrá cómo, pero Él te honrará. Aleluya. La humildad nunca pierde su recompensa. El camino de la exaltación es la humildad. Santiago 4:10. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Yo no soy juez de mi hermano. Repítelo. Tampoco de tu marido. Tampoco de tu esposa. De nadie. Tú no eres el juez del pastor. Tú no eres el juez de los líderes. No eres el juez de nadie. Dios no nos puso como jueces. Nadie. No somos el juez de quienes se han alejado de la iglesia. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que reconvenirles en que se congreguen, pero no somos jueces. Si les va como les va, I'm sorry, lo siento. Son las consecuencias que tienen que venir. Pero no estamos en una posición de jueces. Aleluya. Así que nadie nos puso como jueces de nadie. Dice que no murmuremos de nuestros hermanos. Aleluya.
Vamos a ver Pedro, primera de Pedro, ahí adelantito. (5:5). Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros. La sumisión nos da un revestimiento donde el enemigo no nos puede tocar. La rebelión abre una puerta grande para que el enemigo te dé hasta por abajo de la lengua. Sumisos los unos a los otros. Todos, dice, sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Mira lo que dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quédate del lado de Dios. Quédate del lado de Dios. Dice: jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Hablando de ancianos, no porque tengan canas, sino por liderazgo en la iglesia. Si un líder te dice haz algo, no le rebatas, simplemente hazlo. Aleluya. Pero también, hablando de ancianos, son todo tipo de autoridad. Tus padres tienen autoridad sobre ti hasta el día en que tú te cases. Y aun cuando te cases, todavía tienen autoridad para seguir aconsejándote. Primero, se le instruye al niño en el camino de la obediencia. Luego se le enseña, se le instruye, se le enseña, pero ya al último, después de que se casan, solo se le aconseja. Al adulto solo se le aconseja. Se le enseñó cómo hacer las cosas, no quiso montarse en su mula y hacer lo que él quería, lo que ella quería. Con este me caso, con esta me caso, le fue como en feria, y ahora lo único que le queda es oír el consejo de sus ancianos, de sus padres, de sus autoridades. ¿Estamos acá? ¿Estamos entendiendo? Dios no quería que te pasara, pero te pasó porque desobedeciste. Dios no quería. Tus padres tampoco querían que te fuera como te está yendo, pero no quisiste oír el consejo. A un adulto ya no se le puede obligar, solo se le aconseja. Pero entonces, aquí viene la otra parte. Necesitamos oír el consejo. Porque cuando oímos el consejo y lo ponemos en práctica, eso nos lleva a obtener honra. Aleluya. Así que aquí venimos cada 8 días a recibir el consejo de la palabra. No los puedo obligar. Yo no puedo ir hasta donde ustedes están para vigilarles en todo lo que estén haciendo. Solo puedo aconsejarles. El que practica el consejo, el que aplica el consejo, le irá de maravilla. Dios le honrará. Y el que no, mira, dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Uno que no quiere ser enseñado, uno que no quiere aprender, uno que no se quiere someter, uno que dice, no, para mí, no, o sea, yo para qué voy a venir a estudiar la Biblia si voy a ver hacer de todas a todas. Mira tu vida cómo está. Ahí hay soberbia en tu corazón y tenés que arrepentirte. Por favor, ¿será que pueden venir temprano para tomar el curso de principios básicos? Por favor, ¿será que pueden venir temprano para tomar el curso de principios del servicio? Miren, hay una oportunidad de venir y tomar el curso de principios de prosperidad. ¿Estamos entendiendo? Y si tú dices no, ya hay soberbia.
Porque es un diseño de Dios. Es un diseño del reino. Aleluya. Así que asegúrate que no hay soberbia en tu corazón. El que se humilla será enaltecido. Y a los soberbios Dios los resiste. Aleluya. Amén. Verso 6. Humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. ¿Alguien sabe qué es la mano de Dios? ¿Nadie sabe qué es la mano de Dios? Esta es la mano de Dios. Y la mano de Dios tiene 5 ministerios, que son los maestros, que son los pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. 5 ministerios de gobierno que Dios puso para exaltar a la iglesia. Cuando la iglesia aprende a someterse, ahora, si no tenemos un apóstol, es al pastor. Pero lo ideal es que hubiera los 5 ministerios y que nos pudiéramos someter a la mano de Dios. Y si crecemos bajo la mano de Dios, Él nos exalta. Y a lo mejor un día, en tu camino de obediencia, edificas llegar a ser un ministerio profético, edificas un ministerio evangelístico, edificas un ministerio pastoral. Yo no sé dónde Dios te quiera poner, pero el camino para llegar se llama humildad. El camino para llegar se llama sometimiento. ¿Y cuál es el verdadero sometimiento? El verdadero sometimiento no es hacer todo lo que estoy de acuerdo. Haz esto, ¿está bien? El verdadero sometimiento es hacer aquello con lo cual no estás de acuerdo. Ese es el verdadero sometimiento. Bueno, yo no sé ni para qué me van a servir las clases de principios básicos, pero las voy a tomar. Ese sometimiento. Yo no entiendo ni para qué dice el pastor que me va a servir el curso de matrimonios si el mío está muy bien, pero lo voy a tomar. Eso es sometimiento. Yo no sé ni para qué me sirve venir al curso de jóvenes, pero lo voy a hacer. Eso es sometimiento. Aleluya. Yo no sé ni para qué mi mamá dice que solamente coma verduras, pero lo voy a hacer y no vas a engordar. Pero si quieres churros y chile y más churros y más refrescos, el día que te dé gastritis, no te sometiste a tu autoridad, a tu anciana madre, a tu anciano padre. ¿Estamos entendiendo? Recibimos el consejo, oímos el consejo, recibimos el consejo, aplicamos el consejo. Eso nos da honra. Eso nos lleva a la exaltación. Aleluya. Una vez más dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Lava los baños, lávalos con amor. ¿Y yo por qué? ¿Les toca hacer el aseo? No, pero si yo ni soy parte del equipo, ¿yo por qué voy a venir a hacer el aseo? ¿Sí estamos entendiendo? Dios está buscando sometimiento. Y obviamente Él no va a venir a decirte: Eric, ven de traje, no vengas con pantalones rotos. ¿Estamos entendiendo? Dios me va a usar a mí para decirle a ellos. Dios me va a usar a mí para decirle a ustedes. ¿Estamos entendiendo? Eso es sometimiento. Que obedecemos a nuestros ancianos, que obedecemos la mano de Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos al último punto. Número 1, ¿cuál es? En la esclavitud hay libertad. Número 2, hay grandeza por ser un siervo. Número 3, en la humildad hay exaltación. Estamos hablando de cultura del reino de Dios. Aleluya. ¿Cómo vivir en el reino de Dios? Y número 4, en la sumisión. Esto es, si no te cayeron los 3,
Juntos, este es muy importante. En la sumisión hay autoridad. En la sumisión hay autoridad. Y precisamente, vamos a ir a Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Aleluya. Amén. Verso 7. Estamos hablando del centurión romano. Ahora, el centurión romano era un líder militar reconocido, ejerciendo poder y autoridad sobre 100 soldados. 100 soldados que lo obedecían, que estaban bajo su mando y bajo su cuidado. Es decir, este hombre era un líder. Era un líder. Y el versículo 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuál era el problema del centurión? Un siervo, no era de su familia. Escucha, no era de su familia, no era su esposa, no era su hijo, no era un primo. De los 100 que él tenía, uno estaba enfermo. ¿Y qué hubieras hecho tú? ¿Qué hacemos cuando alguien que no es de nuestra casa está padeciendo? El centurión, por su corazón de misericordia, buscó ayudarlo hasta donde él pudo. Pero cuando él ya no pudo y escuchó de Jesús, entonces él dijo: ese hombre me puede ayudar. Así que como él era romano y no podía acercarse a los judíos, mandó a alguien para que le dijera que viniera a su casa. Pero al final él viene y se encuentra con Jesús en el camino. Jesús ni siquiera llegó a su casa y le dice lo siguiente: ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Debido a que el centurión estaba bajo autoridad, no sabemos quién era su autoridad. No sabemos si su autoridad era buena o mala, pero él obedecía a su autoridad. Como él obedecía a su autoridad, por consecuencia, los 100 lo obedecían a él. Punto. Yo soy hombre bajo autoridad. ¿Quién es tu autoridad? Si tú no tienes autoridad, eres como un barco a la deriva. En cualquier momento puedes encallar. En cualquier momento puedes naufragar. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién reconoces como autoridad? Ahora bien, por favor, escucha esto. Si no das cuentas, no tienes autoridad. Si tú no estás dando cuentas de tu vida a alguien encima de ti, no tienes autoridad. Pues yo ya tengo mi carrera,
¿Por qué tengo que darles cuentas a mis papás? Yo ahora soy profesionista. ¿Por qué tengo? Yo ahora me he casado. El día que dejemos de dar cuentas, perdemos autoridad. Y estaremos como un barco a la deriva. ¿Quién es su autoridad? Tu madre es su autoridad. Y tienes que darle cuentas de tu vida. Yo no oí amenes, jóvenes. Yo no oí amenes. Si tú no tienes autoridad, si no das cuenta de, no, tengo 23 años, ¿por qué tengo que decirte a qué hora llego? Yo llegaré a la hora que se me pegue mi gana. ¿Está entendiendo o no? Si no hay autoridad, estás a la deriva. El enemigo puede hacer con tu vida lo que él quiera. Tienes que aprender que en el ministerio hay una autoridad. En la iglesia hay una autoridad. Hasta un semáforo es una autoridad. Así de sencillo. Si tú aprendes a respetar los semáforos, entonces tú estás aprendiendo autoridad y será muy fácil rendirle cuentas a alguien. Aleluya. Tienes que rendir cuentas de tu vida a alguien. Y de tu vida espiritual, bueno, vienes a la iglesia, pero ¿y a quién le estás rendiendo cuentas? O sea, uno eres en la iglesia y en la semana, ¿quién sabe quién eres? Tienes que aprender a rendir cuentas, principalmente a tus padres si son cristianos. Si no son cristianos, los honras también. Los obedeces en lo que sea justo. Si te dicen tómate una cerveza, no me los mandas a volar. ¿Estamos entendiendo? Hay cosas donde porque es por algo muy sencillo, que pasa por la palabra, que no es la voluntad de Dios, no lo haces. ¿En qué me someto? En todo lo que es la voluntad de Dios. ¿En qué obedezco? En todo lo que es la voluntad de Dios. ¿En qué rindo cuentas? En todo lo que es la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso yo les digo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Algunos dicen que sí, pero solo Dios sabe. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta autoridad que tenía el centurión no nos dice si era bueno o si era malo, pero eso le daba a él el poder ejercer autoridad. Y Jesús se maravilló de eso, y a eso Jesús le llamó fe. Se necesita autoridad, se necesita fe para someterte a tus autoridades, porque tienes que creer que en el sometimiento va a venir tu bendición. Eres falto de fe si no obedeces a tus padres. Eres falto de fe si no te estás sometiendo a la autoridad. Aleluya, ¿estamos acá? Así que si tu autoridad dice que el servicio es a las 9 de la mañana, no llegas a las 11. Eso es sometimiento. Estoy obedeciendo, estoy honrando mi autoridad. Aleluya. Una vez más, Dios perdona pecados, pero no pretextos. ¿Cuántos pretextos tienes para no someterte a la autoridad? Si yo quisiera encontrar pretextos, encontraría más de 1000 para no obedecer al hermano Wayne. ¿Está entendiendo? Para no darle cuentas de mi vida. Ay, ese es un viejito ya de 90 y tantos años. Usted tiene que saber de mi vida. Pero él tiene que saber todo de mi vida. Porque eso me da mi protección. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Nos conviene entonces, porque en la sumisión hay autoridad. Hay autoridad. Para gobernar bien tu hogar, primero tienes que ser un excelente hijo. La obediencia se aprende en la casa. En la casa. Para someterte a tu marido, primero tienes que haber aprendido a someterte a tus padres, a tu pastor. Si no, vas a ser una mujer en lugar de idónea, demoníaca. ¿Estamos o no? Aleluya.
Entonces, lo que vemos acá es muy importante. En la sumisión a la autoridad. Si yo no soy sumiso, yo no tendré autoridad. Si yo no soy sumiso, Dios no me podrá delegar a mí autoridad. Si yo me someto a mi autoridad terrenal, Dios me da, Dios me otorga, Dios me delega autoridad espiritual. Aleluya. Amén. Ahora ves por qué no puedes echar fuera demonios, porque eres más rebelde que el diablo. Ahora ves por qué no puedes orar por los enfermos. ¿Estás entendiendo? Sí. Amén. Entonces, en lo natural yo me someto y eso me da mi cobertura de autoridad espiritual. Aleluya. Amén. Entonces, si en un curso tienes que hacer un trabajo, hazlo si no eres un desobediente. Hazlo. O sea, el libro de convicciones que tenemos que elaborar en el manual de servidores o de servicio es para ver tu obediencia. Es para ver cuánto obedeces. Y muchos han pasado por el curso y todavía no hacen su trabajo. Entonces, si las cosas naturales te capacitan, te habilitan, te abren el camino para recibir las espirituales. ¿Qué tenía que ver su jefe del centurión con que sanara el siervo? Tenía mucho que ver. Por lo que él hacía en lo natural, venía un respaldo en lo espiritual. ¿Qué hacemos tú y yo en lo natural? Eso nos capacita, eso nos habilita para recibir autoridad de Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos a ver Santiago 4:7. Se lo debes saber de memoria. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Escríbelo, ráyalo, haz algo con ese versículo. Apréndelo de memoria. Escudriñalo. ¿Qué significa someterme a Dios? Si yo me someto a mis autoridades en la tierra, entonces el poder del diablo se acaba o se termina sobre mí y sobre mi vida. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere que vivamos este estilo de vida del reino. La sumisión y la obediencia a nuestro Dios desatan autoridad. La sumisión y la obediencia a nuestras autoridades es como si nos estuviéramos sometiendo a Dios. Amén. Una vez más, ¿cómo yo sé que tú te sometes a Dios? Cuando obedeces a tu padre, a tu madre, a los maestros, a las autoridades, porque son la figura de Dios en tu vida. Un pastor es la figura de Dios en tu vida. ¿Okay? Así es. Por la pura gracia, la pura misericordia. Ese es el diseño. Así que tienes que aprender a dar cuentas. Aleluya. Amén. No seas de los que dicen, pastor, es un metiche que se mete en mi vida, que se mete en mi noviazgo. Bueno, si yo no corrijo a tiempo, eso será un fracaso. Aleluya. Amén. Así que es muy importante. Vamos a ver Mateo capítulo 12. Hay como 30 citas que nos hablan de sometimiento, pero yo le estoy dando las más importantes. Mateo 12:50. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano
y hermano y madre. Obedecer a Dios, obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre, nos lleva a nosotros a ser familia, familia de Dios. Amén. A ser hermano, a ser hermano, a ser padre, a ser hermano. Jesús está diciendo acerca de esto. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no a regañadientes, no con renuencia, no por temor, no por obligación, sino porque lo amamos. Lo amamos por todo lo que ha hecho en nosotros. Él te hizo nueva criatura. Él te limpió y te lavó de tus pecados. Él te sanó de la enfermedad. Él te rescató del hoyo donde estabas de vida. Él te coronó de misericordias y de favores. Él ha prosperado tu vida. Por eso hacemos su voluntad. Porque al hacer tal cosa encontramos satisfacción. Vamos al Salmo 43. Al someternos, sabiendo lo que hizo por nosotros, encontramos nosotros una satisfacción tremenda, tremenda satisfacción. Salmo 40, verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hacer estas cosas causan en nosotros gozo, causan en nosotros alabanza, causan en nosotros muchas cosas. ¿Por qué lo hacemos? Hay tres razones por las que lo hacemos. Uno, por lo que Él ha hecho por nosotros. Dos, porque encontramos gozo. Gente insatisfecha es gente que no se está sometiendo. Gente quejosa es gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no me lleva a quejarme, sino a agradecerle todo el tiempo. Amén. Y la última, por amor. Amén. Por amor. Él amó, Juan 3:16, al mundo. Te amó a ti, me amó a mí, de tal manera. ¿Cuál manera? La más grande manera de amar. Más que tu madre, más que tu padre, más que un esposo, más que una esposa, más que un hijo. La manera de Dios es una manera que nadie ama como Dios. Nadie ama como Dios. Por amor yo me someto. Por amor yo me humillo. Por amor yo escojo ser esclavo. Juan 14:15. Ya estamos finalizando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sencillo. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si amas a Dios, sométete. Si amas a Dios, humíllate. Si amas a Dios, sé humilde. Nos conviene a nosotros ser humildes. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Porque amamos a Dios, nos sometemos. Porque amamos a Dios, nos conviene
ser humildes. Amén. Porque en la humildad viene la exaltación. Amén. Yo no sé qué áreas le tengas que entregar a Dios, en las cuales tú sabes perfectamente que Él no es Señor, las cuales están causando conflicto en tu vida para obedecer y someterte a la autoridad. Eso es algo que solo tú y Dios saben. Así que la vida del reino es una vida de sometimiento. El estilo de vida del reino es una vida de obediencia. Pero yo tomo la decisión. ¿A quién voy a obedecer? Sea que lo sepas o no, estarás obedeciendo a alguien. ¿A Dios o a las tinieblas? Así de sencillo. Nos conviene a nosotros quedarnos del lado de Dios. Amén. Nos conviene a nosotros ser esclavos. Amén. A nuestro Dios. Cierra tus ojos. Y comienza a hablar ahí con Dios. Comienza a hablar ahí con Dios. ¿Qué área de mi vida no te he entregado, Señor? ¿En qué área me cuesta trabajo obedecer? ¿Cuál es la raíz de no querer obedecer a mis autoridades espirituales? Quizás viene desde una desobediencia a los padres. Empieza ahí a hablar con Dios y a decirle: Señor, ¿por qué sabiendo que me tengo que casar no me caso? Me gusta más vivir junta. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Padre, tú conoces el corazón de toda tu iglesia. Tú sabes, bendito Dios, Señor, las áreas en las cuales están batallando, Dios. Tú sabes por qué se ha levantado la rebelión en su corazón. Tú conoces el motivo, tú conoces la razón, Dios. Padre, tú lo sabes, más que cualquier persona, Dios. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor, más que cualquier persona, Dios. Tú nos conoces. Y ahora, bendito Dios, en esta tarde, Señor, queremos, Dios, arrepentirnos de la desobediencia. Ponte de pie y comienza a arrepentirte si algo tienes en tu corazón. ¿A quién has desobedecido en los últimos días?